nombre poderoso de Cristo, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia de los cuerpos. En el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos curados, mi Jesús. Y Señor, desde ya te damos las gracias porque tú estás obrando. Estás extendiendo tu poderosa mano sobre cada cuerpo enfermo. Ahora son libres, Señor, de toda enfermedad y toda dolencia. Para la gloria de tu nombre, Señor, provee al necesitado, fortalece al débil, aquel que está angustiado, afligido, dale paz, dale seguridad, protección. Para la gloria de tu nombre, Señor, salva al perdido, levanta al caído, mi Dios, y haz una obra gloriosa en esta mañana. Hemos leído tu palabra, Señor, en la esperanza de que tú nos hables. Háblanos por medio de esta palabra, edifícanos, danos el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, pero sobre todo danos un corazón, Señor, agradecido para obedecer tu palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo, gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. La porción, hermanos, que hemos leído nos habla acerca del impacto glorioso del mensaje de la resurrección. El impacto que produce, la transformación que produce el mensaje de la resurrección en la vida del hombre. Creo, hermanos, que si tan solo los creyentes pudiéramos entender la dimensión de la obra que Cristo vino a realizar a esta tierra, creo que no habría mediocridad en el cristianismo. No habría, hermano, dudas con respecto a lo que efectivamente es la gracia de Cristo a favor de la vida del hombre, ya que hablar de la gracia de Cristo es hablar del ministerio de Cristo, hablar de sus, voy a decir, sus 3 años de ministerio, hablar de sus padecimientos, su muerte, pero más que todo, hermano, lo que es el sello de todo su ministerio se fundamenta en la resurrección de él mismo, del Señor. Si no hay, hermano, resurrección, todo lo que la vida cristiana profesa es vano. Ya lo leímos ahí. Pero hay, hermanos, detalles tan importantes que podemos notar en esta porción que hemos leído. Y es que Pablo estaba interesado en que la iglesia de Corinto, y ahora nosotros, pudiéramos arribar a un entendimiento de lo impactante que es el mensaje de la resurrección de Cristo. Lo primero que uno puede notar es que Pablo todo lo que predicaba lo fundamentaba en la palabra de Dios. Desde las verdades más sencillas hasta las verdades más trascendentales de la vida cristiana, siempre las fundamentó en las Escrituras. Es decir, que el mensaje que se debe de predicar debe de ser un mensaje fundamentado en la palabra de Dios. 2 elementos muy importantes. El primero de ellos es la escritura que ahí se señala y la experiencia propia que el cristiano tenga ante la realidad de esa dimensión gloriosa del ministerio del Señor, de su muerte y de su resurrección. Nadie debería de atreverse, hermano, a hablar. Y yo, hermano, me pongo a pensar a veces en que a veces hay mensajes de 1 2 horas. He ido a conferencias donde de quien menos se habla es de Jesús. Y yo digo, si la razón de la existencia de la iglesia es Jesús,
Sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay transformación. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay nada para la vida del hombre. En Jesús está todo lo que el hombre necesita. Y si hay un mensaje que el hombre necesita oír, es el mensaje de Jesús. Ahora, el mensaje en su presentación tiene que tener elementos como ya lo mencioné, el fundamento de la Escritura, pero a la vez que esa palabra se encarne en nuestra vida y nos lleve a tener una experiencia realmente, hermano, maravillosa con esa realidad. Si no hay, y quiero decirle algo, hermano, cuando uno fundamenta su conocimiento en la palabra de Dios, uno se está comprometiendo con esa palabra. Por eso es que el Señor dijo: ustedes que han escuchado este mensaje, dijo el Señor, son más responsables. Ahora ya no tienen excusa de decir que ignoran el mensaje, porque el Señor ya se los había predicado. Y le dijo el Señor: esta misma palabra que yo les he predicado será la que les va a juzgar en el día del juicio. Es decir, que el mensaje, hermano, que se fundamenta en la palabra de Dios, nos compromete, nos lleva a una reflexión y nos lleva a un compromiso. Si no hay un compromiso, entonces solamente oímos una nueva conferencia, un nuevo discurso. Pero siempre, hermano, uno debe de anhelar en lo personal. Pienso, hermano, que cada mensaje nos debe de llevar a una reflexión, pero una reflexión que también nos lleve a accionar, a vivir de acuerdo al mensaje. Fíjese cómo Pablo lo plantea, y a mí me llama la atención porque en el momento que Pablo lo está haciendo, usted sabe que todo el ministerio del Señor fue glorioso. Él habló mucho acerca de su muerte y resurrección. Cuando el Señor murió, dice la Escritura que hubieron por ahí un grupo de personas que llegaron donde Pilato, llegaron a las autoridades y le dijeron: nos acordamos de aquel, hablando despectivamente de la persona de Cristo, que cuando anduvo en vida dijo que iba a resucitar. Entonces danos autoridad, danos un grupo de soldados para que vayamos y cuidemos la tumba. No vaya a ser, dijeron ellos, que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan que ha resucitado, y entonces van a engañar a la gente. Eso fue lo que ellos argumentaron. Y vinieron las autoridades y les dieron los soldados y se fueron. Y allí estuvieron en la tumba 3 días. Pasó el primero, pasó el segundo y no sucedió nada. No era que ellos estaban cansados. Ellos sabían que si algo sucedía con el cuerpo de Cristo, ellos debían de morir. No podían, hermano, quebrantar la responsabilidad que tenían. Y allí estuvieron 1, 2 días. Al tercer día hubo un gran terremoto. Un ángel descendió del cielo. La piedra se quitó, fue removida, y el Hijo de Dios salió victorioso de la muerte de la tumba. Resucitó al tercer día. Cuando los soldados vieron eso, que el Hijo de Dios no estaba ahí, no había manera de que hubieran pasado enfrente de la guardia sin que ellos se hubieran dado cuenta. Ellos entendieron que algo sobrenatural había sucedido. Pero el hecho de que el cuerpo de Cristo no estuviera ahí, eso era para que ellos tuvieran que morir. Y entonces se inventaron el cuento, la mentira, porque el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es el que transmite la mentira a la vida de las personas. El diablo es el que trata de denigrar la realidad de la palabra de Dios. Pero la Biblia sigue diciendo: antes sea todo hombre mentiroso y Dios veraz.
Dios no miente. Y si Cristo había dicho: al tercer día resucitaré, ahora está cumpliendo la palabra. Pero ellos se van y dicen: sus discípulos vinieron, estábamos medio dormidos, y se robaron el cuerpo. Ese fue el informe que dieron. Y eso era lo que la gente, hermano, manejaba. Eso era lo que la gente había creído. Por eso es que en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando están apedreando a Esteban, porque Esteban llega al momento culminante cuando le dice: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías. Y dice la Biblia que rechinaba los dientes de los religiosos, porque ellos no se hacían responsables de la muerte del Hijo de Dios. Pero dice Esteban: pero sin embargo Dios lo levantó de la muerte. Y cuando él está hablando aquel mensaje fundamentado en las Escrituras, dice la Biblia que el cielo se abrió. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, abrió los ojos cuando los alzó al cielo y vio a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Él pudo comprobar que aunque la gente anduviera diciendo que Cristo se habían robado el cuerpo, ahora él lo ve que está vivo a la diestra del Padre. Esa experiencia de ver al Cristo vivo, eso, hermano, lo llevó a él a seguir dando testimonio aún a costa de su propia vida. Porque no hay nada, hermano, que pueda revolucionar la vida del ser humano, sino la realidad de tener a un Cristo vivo. A un Cristo vivo. Un Cristo que te puede ayudar cuando estás en problemado. Un Cristo que te puede proveer cuando estás necesitado. Un Cristo que te da promesas y te las cumple. Un Cristo que en el momento más difícil de tu vida, ahí está diciéndote: aquí estoy, nunca te he dejado, y si te he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, aquí estoy contigo. Ese es el Cristo que yo predico. Pero hay muchos cristianos, hermano, que viven como que si su Cristo estuviera muerto. No pueden, hermano, depositar su confianza plena en el Hijo de Dios. Y como ya lo va a ver acá, dice Pablo en el versículo número 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, el mensaje, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recibisteis y perseveráis. Es que la palabra no es solamente para que entre por este oído y salga por el otro. No, la palabra hay que encarnarla en el corazón. La palabra hay que guardarla, como decía David: en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? ¿Para ser un cabezón? ¿Para ser una persona, hermano, conocedora nada más? No, para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios preserva. La palabra de Dios guarda, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios alumbra. Por muchas tinieblas que haya, el ser humano que fundamenta, hermano, su vida en la palabra de Dios, la misma Biblia dice que por muy torpes que seamos, no nos vamos a perder. Entonces dice: el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. El diablo ha sido bien astuto, que a la gente saliendo allá afuera le roba la palabra que se le siembra en el corazón. Y yo ya lo he dicho muchas veces, que si el canal de televisión o cualquier otro medio de comunicación se pusiera allá afuera a preguntarle a toda la gente que sale de los cultos felices, contentos, diciendo que bueno estuvo el culto, y salen allá y le preguntan: óigame, ¿y me podría dar el tema del que predicó el pastor? Y mucha gente no sabría qué responder. Sería una vergüenza. Porque el Señor dijo que la palabra de Dios era como semilla que se siembra, y el diablo está a la expectativa para querer robar la palabra, para que no produzca fruto en el corazón de las personas. Pero más poderoso que el diablo es mi Cristo, para mantenernos en la expectación de lo que Él quiere decirnos. Y no debemos permitir, hermano, que el diablo robe la palabra que el Señor siembra en nuestros corazones. Debemos de retenerla.
Debemos de ponerla en práctica cuando llegue la necesidad y el problema. La palabra te va a ayudar, la palabra te va a preservar. Yo recuerdo una vez, hermano, que estaba pasando por una crisis bien difícil, y yo le dije: Señor, háblame, háblame, Señor. Y abrí la Biblia, y cuando abrí la Biblia, exactamente la palabra que yo necesitaba, el Señor me la dio en un microbús. Venía para acá, para la colonia, empecé a llorar allí en el microbús. Quizá la gente pensaba: ese está loco. No, la realidad era que Dios me estaba hablando a través de su palabra. Porque la palabra nos orienta, nos guía, nos fortalece, nos anima. Pero si la retenemos, si perseveramos en ella, dice el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que dice, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Creísteis en vano. O sea, si la palabra no es capaz de producir cambios en la vida de la persona, todo su fundamento, hermano, será vano. Será vano. No habrá para él solidez espiritual. ¿Y cuánto cristiano hay débil dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque hermano, se conforma solo con decir: sí, yo creo. Ah, no, sí, yo creo. Y la Biblia nunca la leen. Sí, yo creo, pero nunca retienen la palabra. Sí, yo creo, pero no saben, hermano, absolutamente nada de lo que verdaderamente Dios espera de ellos. Y por eso dice acá: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo enseño lo que recibí, dice Pablo. No es algo que yo me lo inventé. No es algo que por ahí lo escuché. No, nosotros debemos de acostumbrarnos a tener nuestra propia. Yo les voy a enseñar lo que yo recibí. Y no solamente lo recibió, sino que lo vivió. Lo que dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero dice el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué había recibido? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A lo que Pedro decía, a lo que Juan decía. No, dice: conforme a las Escrituras. La fuente de toda la verdad es las Escrituras, la palabra de Dios. No debemos de creer nada que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Usted no se trague nada que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Muy buen intelecto puede tener uno, o grandes oradores que andan en el mundo, pero si no tienen fundamento en la palabra de Dios, deséchelo, deséchelo, deséchelo. Porque lo único que vale es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Si usted no está de acuerdo, usted va a ser de las personas que todo se va a tragar y a todo le va a decir amén. Pero no, seamos como aquellos hermanos de Berea que oían a Pablo y se iban a las Escrituras para ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Ellos no se tragaban todo. Decían: muy buen intelecto tiene, muy buen enseñador es, instruido a los pies de Gamaliel. Este hombre ha sido enseñado por maestros, pero se puede chanflear. Porque todos los seres humanos que estamos acá y los que les predicamos, hermano, somos personas limitadas. No somos personas infalibles. Nos podemos equivocar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que no se va a equivocar ni le va a mentir? Las Escrituras. Consulte la Biblia, lea la Biblia, medite la Biblia, escudriñela. Escudriñar es extraer el verdadero sentido, entenderla, aplicarla y que verdaderamente se encarne en nuestro corazón. Uno de los problemas más grandes que está viviendo en este siglo XXI la iglesia es que la iglesia no lee la Biblia, no la lee. Y entonces cualquiera, hermano, se para a gritar y decir un par de locuras y la gente las cree. Recuerdo un predicador que vino acá y dijo: si les abro el corazón mío es el corazón de Dios, dijo. Y les manda, dijo, saludes su nana, dijo. Desde aquí lo dijo.
Y la gente, ¡ah! ¡Gloria a Dios! Porque habían pegado afiches en la calle que decía que ese hombre resucitaba muertos y a la hora de las horas no oró, pero ni por una calentura. Eso sí, se llevó doble ofrenda de acá, de esta iglesia. Doble ofrenda. Porque andan tras el dinero. Porque, hermano, el que hace los milagros, el que hace maravillas, no es un hombre, se llama Cristo Jesús. Él es el que obra. Él es el que hace milagros. No es el hombre que se lo saca de la manga de la camisa. Es el poder glorioso de Cristo. Él es. Y cuando uno, hermano, predica la palabra, uno sabe, hermano, que Dios lo que respalda es su palabra. Su palabra. Porque cualquiera puede subir aquí y ser un sinvergüenza, hermano. Ser un pecador. Y ya con su conciencia cauterizada, hablarle las verdades de Dios y la gente se convierte. Pero Dios respalda su palabra. Está respaldando su palabra. Pablo dice: lo que yo les enseño es lo que yo he recibido, y esto lo he sacado de las Escrituras. Y dice más, versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No me lo he inventado, las Escrituras lo decían. Y la experiencia, dice el versículo 6, de 500 hermanos que a la vez Cristo se les apareció después de haber resucitado. Se apareció a Cefas, luego a los 12 y luego a más de 500 hermanos. Pablo está diciendo lo que yo les estoy diciendo, que las Escrituras lo había dicho. Hay testimonio fiel de 512 personas, más de 512 personas que vieron resucitado al Hijo de Dios. Lo vieron, que había vencido la muerte, que había vencido el pecado. Lo vieron. No se quedaron solamente con la Escritura, lo vieron. Hermanos, nosotros creemos en un Cristo real, en un Cristo vivo, un Cristo que te puede hablar, un Cristo que te puede ministrar, un Cristo que te puede consolar, un Cristo que es real, un Cristo que está vivo. ¿Y para qué está vivo? Para quedarse allá a la diestra del Padre y que tú digas: Cristo está tan lejos de mí, algún día lo voy a ver, lo voy a sentir. No, Él está allá a la par tuya. Él está cerca de ti. Cuando te hincas a orar, Él está a la par tuya. Dice la Biblia que su oído no se ha grabado para oír. Cuando tú empiezas a orar, Él está con su oído inclinado, oyendo lo que su hijo y su hija le está pidiendo, porque Él es real. Él está vivo. Podían ir 5, 10 soldados mentirosos a decir que no había resucitado, pero aquí hay más de 500 hermanos que podían decir: momento, Cristo Jesús está vivo. Cristo Jesús está vivo. ¿Y qué pruebas tienes? Lo acabo de ver, lo acabo de saludar, acaba de estar con nosotros. Los del camino de Emaús podían decir: nos ardía el corazón cuando nos hablaba la palabra, cuando partió el pan allí en la casa. Él está vivo. Y que Cristo es una experiencia gloriosa, hermano, que revoluciona la vida, que transforma a las personas. Y por eso Pablo, mire, vuelve a poner su propia experiencia y dice: y como a un abortivo, yo fui el último que se me apareció. O sea, él está diciendo: si hay 512 que testifican, que lo han visto, que está vivo, pues déjenme decirles que yo, siendo ciudadano romano, siendo un perseguidor de la iglesia, yo lo vi. Se me apareció como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Qué experiencia tenemos nosotros con Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sé yo de Jesús? Que me ha perdonado los pecados.
que dicen que murió y que resucitó. Pero ¿qué experiencia tenemos con Él? ¿Será que no te puede hablar? ¿Será que no te puede ministrar? ¿Será que en tus momentos más difíciles Él, por ser espíritu, no puede hacerse una realidad en tu vida? Si Pablo, hermano, hubiera dicho: qué lástima, yo no pude vivir en el ministerio del Señor, jamás llegaré a ser un apóstol de Cristo porque no lo he visto, jamás lo he considerado, al contrario, soy un perseguidor de la iglesia, persigo a los cristianos, los arrastro hasta la cárcel, no respeto mujeres ni niños, soy un hombre malo. ¿Cómo yo voy a llegar a ser un hombre bueno? Pero la realidad de encontrarse con el Cristo resucitado, el Cristo vivo, le iba a transformar la vida. Y lo que era imposible humanamente para él, Dios lo va a hacer posible. Mire las palabras que él dice, versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, versículo 9, como a un abortivo, me apareció a mí. A mí, se me apareció a mí también, dice Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? No era solo para los 12, no era solo para los 500. Jesús también ha sido un Cristo vivo para mí. Lo he visto, he oído su voz, me botó el orgullo al suelo, me ha transformado. Cristo es real. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que él está confesando, y con humildad lo dice, como a un abortivo, como a alguien milagrosamente que no merecía nada, pero se me apareció. Es que Cristo se quiere hacer real en nuestras vidas, hermano. El Cristo resucitado no se ha quedado en la historia. No. El Cristo real, el resucitado, está aquí en medio nuestro. Yo lo puedo sentir aquí conmigo. Él está aquí conmigo. Dice, mira el versículo número 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire lo que hace el impacto de la resurrección de Cristo en la vida de un hombre. Lo cambia, lo transforma, pero no lo hace petulante ni orgulloso. Pablo no podía ir a decir, miren, ya se me apareció Jesús, ese era requisito para ser apóstol. Sí, pues entonces pónganme la placa aquí, yo soy apóstol. No, el que es apóstol, el que es servidor de Dios, no necesita darlo proclamando. Ese con sus hechos, con su conducta, con su vida, demuestra lo que Cristo ha hecho en él. Dice acá, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y por considerarse el más pequeño de los apóstoles, Dios lo hizo el más grande. Es que el que se humilla, Dios lo exalta. Me da tristeza ver los ministerios, hermano, que se creen los grandes hombres a costa de ver a otros hacia abajo como que no sirven para nada. Me preocupa el hecho de hombres que no entienden que si estamos en pie y nos paramos ante este púlpito, y ustedes, es por la gracia y misericordia de Dios, porque sin Él no fuéramos nada, sin Él fuéramos historia ya, sin Él estuviéramos bajo tierra hace años, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Pablo nunca, hermano, se jactó de lo que era. Pablo nunca, voy a decirle esto, ni tan siquiera disfrutó de la dimensión de la gloria del ministerio que Dios le había dado, porque él sabía que era indigno, que por su vida pasada él no merecía ser lo que era. Nunca se le olvidó su pasado. Nunca se le olvidó la realidad de que el que ahora lo tenía en la palestra, hermano, en una posición de autoridad, se llama Cristo Jesús. Nunca se le olvidó.
Por eso es que los grandes ministerios caen, hermano. He visto caer muchos en 27 años, más ya como 35 años de estar viendo la misión. Yo he visto grandes ministerios que han caído. Gente que uno, hermano, cuando le iba a dar la mano, uno sentía la presencia de Dios. Uno le daban ganas de llorar y uno se sentía, hermano, tan indigno de darle la mano. Uno sentía la gracia, la misericordia, el amor, la compasión, la santidad. Uno la sentía cuando le iba a saludar. Los años pasaron y se creyeron los grandes hombres, quienes en su propia capacidad creían que hacían las cosas. Y al igual que Nabucodonosor, se apartó Dios de él y lo hizo comer zacate como animal, para que entendiera que el que quita y pone reyes es Dios. Es Dios. Y más cuando hablamos de autoridad ante el pueblo de Dios, es Dios el que nos pone. Y Dios es el que nos puede quitar. En el momento que nosotros le fallemos a Él y no seamos útiles para Él y seamos de tropiezo para su obra, Él nos puede quitar en el momento que Él así lo quiera. Pero Pablo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy el más grande, no soy el gran apóstol, adórenme, sírvanme. No, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Algunos han dicho, es que era muy malo, había sido muy malo. ¿Y nosotros qué éramos? Éramos los peores salvadoreños, hermano, ¿o no? A usted lo fue a sacar a un templo el Señor con alitas y con oriola. No, tal vez con cachos y con cola. Éramos diablos, hermano. Y la gente dio gracias a Dios cuando el Señor nos cambió. La gente se alegró de ver lo que Dios había hecho, porque lo vil del mundo escogió Dios. Pero mire, dice el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí viene, si usted quiere, la fresita del mensaje. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No se le olvidó que era algo que no merecía, un don no merecido, un regalo no merecido que había recibido. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso sí, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mire qué espíritu tenía Pablo. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El Señor no ha hecho una mala inversión conmigo, está diciendo. Él invirtió a su Hijo, Él lo mandó a morir por mí, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Al contrario, la gracia me ha motivado a trabajar más que los demás. No me ha interesado si Pedro trabaja, no me ha interesado si Juan trabaja, no me ha interesado si Jacobo trabaja. No, yo, porque he recibido de gracia lo que de gracia Dios me ha dado, por eso trabajo más que los demás. Pero no yo, es la gracia de Dios en mí. Porque ya sea que yo les predique o les prediquen ellos, dice, el mismo objetivo perseguimos, es que ustedes crean en el Señor. O sea, Él no está discriminando a los demás. Él está diciendo: óigame, es verdad, la gracia de Dios ha sido abundante en mí, he trabajado más que ellos, pero ustedes son el producto o el fruto del trabajo de esos 12 apóstoles y de su servidor, dice Pablo. Eso es lo que está diciendo. Ya sea que yo les haya predicado o ellos, así habéis creído. O sea, el objetivo del Señor se cumplió, de que ellos creyeran en el Evangelio por medio de la predicación, tanto de los 12 como también de Pablo. Entonces la gracia, hermano, debe ser el motor que nos mueva a hacer lo que hacemos. Si usted está esperanzado que otros no lo hacen, ¿y por qué no lo hace él? ¿Y por qué no lo hace él? ¿Por qué no ha entendido lo que la gracia de Dios lo ha alcanzado?
Pero si usted ha entendido que la gracia de Dios lo ha alcanzado, entonces trabajemos, hagamos la obra, hagamos la obra. Y si los demás no lo hacen, déjelos. Ellos no han entendido por qué el Señor los ha perdonado, no han entendido qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Pero si usted lo ha entendido, trabaje, involúcrese, y Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Y si no, pregúntele a Pablo, si no lo honró Dios. Dice, pero esta fuerza que he tenido para trabajar más que los demás, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 12, porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, oiga, qué tremendo estarles predicando a personas que ni tan siquiera creían en el mensaje que él estaba predicando. Porque dice acá, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Significa que la enseñanza de ellos estaba bien impregnada en esta gente. Algunos de ellos, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. Mire qué tremendo es esto. El no tener conciencia de lo que Cristo ha hecho, de cómo murió y resucitó, puede llevar a las personas a considerar, primero, que el mensaje es vano. Segundo, que la fe que ellos tienen no les sirve para nada. Y tercero, la obra de la sangre de Cristo, que ha limpiado nuestros pecados, no es válida si no hay resurrección de los muertos. Ahora le hago la pregunta, ¿y usted cree que Cristo resucitó de los muertos? No me oyeron todos, hermano. ¿Ustedes creen, hermano, que Cristo resucitó de los muertos? ¿Y cómo lo comprueba usted? ¿Cómo lo compruebo yo? ¿Cómo comprobamos la realidad de que Cristo está vivo? ¿Cómo? La escritura, sí. Pero acuérdense de los dos elementos que le presenté: la escritura y la experiencia personal de cada quien. O sea, la palabra, si ahí está. Y abundan los textos. Podríamos buscar muchos textos. Pero ¿será una realidad? ¿Usted cree que los corintios no conocían la Biblia? ¿No habían oído de las escrituras? Sí las habían escuchado. Pero ¿por qué no creían que Cristo había resucitado? Habían creído más a la mentira. Y entonces eso los privaba de poder tener una fe poderosa en Dios. Eso los privaba a ellos de querer hablar de Cristo hacia los demás. A ellos los privaba de tener paz, de que sus pecados habían sido perdonados. ¿Sabe por qué yo creo que mis pecados han sido perdonados? Porque Cristo resucitó de los muertos. Esa es la base. Esa es la base. El sello del ministerio, hermano, de la gracia de Cristo, es su resurrección. Porque si Cristo no resucitó, estamos en el mismo nivel de los que siguen a Buda, a Mahoma, a Confucio, los falsos testigos de Jehová. Estamos en el mismo nivel de ellos. Y por eso es que Pablo aquí lo va a decir, miren, versículo 18: entonces también los que se murieron en Cristo perecieron, no tienen esperanza, murieron sin esperanza si Cristo no resucitó. Y dice el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo. ¿En cuál Cristo? En el Cristo que ellos decían que no había resucitado. Si solo esperamos en ese Cristo que no resucitó, que la gente nos tenga lástima, que digan: pobrecitos los, aleluya, les lavaron el cerebro, los engañaron, les dieron gato por liebre. Somos los más dignos de lástima, de conmiseración de los hombres, si Cristo no resucitó. Y si nosotros creemos, hermano, que nuestros pecados han sido perdonados, y si tenemos fe en Él, pero si Cristo no resucitó, que la gente nos tenga lástima, porque para ellos Cristo no había resucitado. Pero mire el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Da gloria a Dios, hermano. Pablo dice: momento, señores incrédulos, Cristo ha resucitado. Cristo está vivo, dice Pablo. Primicia de los que durmieron es hecho. Y así como Adán nos mató a todos y murió físicamente, Cristo murió físicamente, pero al tercer día resucitó. Mira, hermano, qué tan grande fue el impacto. Me gusta cómo Mateo lo presenta. Dice Mateo que cuando el Señor estaba en la cruz, en el capítulo 28, dice que estaba en la cruz y dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos. Quedó abierta el lugar donde descendía la Shekinah, la gloria del Señor, a la expectativa de todos, abierta, al descubierto. Pero además de eso dice: y muchos sepulcros se abrieron. Sepulcros de santos que habían muerto, hermano, años. No sé, ahí no especifica cuánto tiempo. Dice que se levantaron y aparecieron a mucha gente. Fueron a la santa ciudad Jerusalén. Se imagina ahí los muertos que habían, hermano, ya hace tiempo habían partido de esta tierra, tocando: mamá, ábrame, ábrame, oh papá, ábrame. Y si estoy oyendo la voz de mi hijo, ¿estaré loco? No, soy yo. ¿Y qué pasó? Cristo ha resucitado. Y el impacto de descender a la tierra me ha dado vida. Eso podían decir los que se habían levantado de la tumba, hermano. Testificarle a su familia, decirle: miren, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Pues no sabemos, no lo podemos explicar. Lo único que podemos decir es que de repente estábamos ahí, ya solo el polvo, y de repente el cuerpo empezó a formarse otra vez, y de repente la vida volvió. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Cristo murió, pero también resucitó. Y por eso dice Pablo: así como en Adán todos murieron y mueren, en Cristo todos son vivificados. El Cristo vivo, que resucitó de los muertos, está con nosotros. Y Él puede transformar al más vil pecador. Lo hizo con Pablo, lo hizo con todos los hombres del ayer, lo ha hecho con nosotros, y también lo puede hacer contigo en esta mañana. Cierre sus ojos, hermano. Cristo no es un pasatiempo, no es una religión. Él está vivo, hermanos. Oh, Él está vivo. Él está vivo. No miremos la resurrección de Cristo en una forma superficial. No miremos la obra que Él ha hecho en nuestras vidas como algo sencillo. Sí, Cristo me perdonó, Cristo me salvó. No, hermano. Se ha pagado un precio inconcebible, un alto precio. Oh, por eso es que este hombre fue muy agradecido con Dios. Entendió la gracia de Dios en su vida. Entendió lo que el Señor había hecho en él. Él, antes de morir, dijo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla. Yo ya estoy para ser sacrificado, pero mi interés es que el evangelio siga siendo predicado. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, Timoteo. No te eches para atrás. Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy para ser sacrificado, Timoteo, pero yo quiero que siga siendo predicada la palabra de aquel que murió y resucitó, porque es el único mensaje que puede transformar la vida de las personas. Oh, Él está aquí, hermano. Su gracia está aquí. Su gracia está aquí.
Oh, te adoramos, Jesús. Bendito. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo quiero invitar esta mañana a las personas que están acá y no han tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, que sus pecados no le han sido perdonados. Hoy está Jesús aquí para perdonar. Levanta tu mano y ponte de pie. Yo voy a orar por ti. Si sientes la necesidad de encontrarte con ese Cristo vivo que te ama, fue por tus pecados que vino a morir para darte vida eterna. Solo levanta tu mano. Si por primera vez quieres entregar tu vida al Señor o te quieres reconciliar con Dios, también podemos orar por ti rápidamente. Yo no voy a extender mucho el llamado. Usted sabe si necesita, tú sabes que lo necesitas. Y si lo entiendes y sientes en tu corazón la necesidad de encontrarte con ese Cristo vivo, ese Cristo que murió y se levantó de la muerte, levanta tu mano y ponte de pie. Yo voy a orar por ti. Él está aquí esta mañana. Él está aquí para decirte: aquí estoy. Morí, pero al tercer día resucité y puedo perdonar tus pecados. Puedo transformarte, no importa lo que hayas hecho. Pablo, él mismo dice: yo perseguí a la iglesia, pero ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo 2 minutos vamos a esperar. Si hay personas que sienten en su corazón volverse al Señor o entregarse a Jesús por primera vez, levante su mano. Yo voy a orar por usted rápidamente. Levante su mano. Él está aquí esta mañana y Él te quiere perdonar. Él quiere que no tengas religión. Él quiere que tengas salvación, vida eterna, una experiencia real, gloriosa con el Hijo de Dios. Levanta tu mano, ponte de pie. Si sientes en tu corazón, no luches con Dios. Si el Espíritu de Dios te está redarguyendo, no luches con Dios, porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si lo sientes en esta mañana, levanta tu mano y ponte de pie, que el Señor te ama y por eso te ha traído esta mañana para decirte que te ama y te quiere perdonar los pecados. Rápidamente levante su mano si usted lo siente en su corazón. Si estás luchando con Dios ahí en tu corazón, ya no luches. Ya no luches. Él lo único que quiere hacer es perdonarte, es salvarte, es transformarte. Eso es lo único que va a hacer. Lo único que vas a perder son tus pecados que te destruyen, que destruyen tu familia, que destruyen todo lo que eres. Pero si ahora le entregas tu vida a Cristo, Él te transformará en una nueva criatura. Venga el Hijo de Dios, levante su mano bien en alto y póngase de pie. Si siente la necesidad de decirle: Señor, yo creí que era religión, yo había oído tu palabra, pero ahora entiendo que tú eres un Dios real, un Cristo vivo, que puedes hacerte real en mi vida. Ábrale su corazón al Señor. Solo 1 minuto, esperamos ya. Si usted quiere hacerlo rápidamente, levante su mano, entregue su vida al Señor o reconcíliese con Él, porque Él está aquí esta mañana para perdonar pecados. Él está aquí para romper las cadenas que te han tenido atado al pecado y que no te dan paz, no te dan seguridad. Como dice Pablo: si no tienes experiencia con el Cristo vivo, aún estáis en vuestros pecados, aún eres esclavo del pecado. Pero si ahora crees en el Cristo vivo, Él te va a perdonar. Dios lo bendiga, hermano. Lo felicito por su sinceridad delante de Dios. ¿Quién más quiere ser sincero delante de Dios? No vivas lejos del Señor. Eso es muy peligroso. Estar lejos de Dios, de la gracia del Señor. El no tener la realidad gloriosa de que tus pecados hayan sido perdonados, eso es triste para la vida del ser humano. No hay nada más maravilloso que sentirse en paz, poder levantar la mirada al cielo y decirle: Padre, con toda confianza, porque somos sus hijos. ¿Quién más quiere venir? Levante su mano rápidamente. Estoy a punto de cerrar el llamado. Si sientes en tu corazón la necesidad de hacerlo, hermano, hermana, amigo, amiga, levanta tu mano y ponte de pie, que vamos a orar por ti. ¿Hay alguna vida más que se está resistiendo al Señor? Solo levante su mano y venga, yo voy a orar por usted. No te vayas como has venido. Llévate la experiencia del Cristo vivo en tu corazón. Llévate la experiencia, la realidad del Dios glorioso que te ama.
Hago el último llamado. Es el último llamado que hago. Si hay alguna persona más, levante su mano, póngase de pie y venga rápidamente que vamos a orar por usted. ¿Hay alguna vida más que se deja tocar por el Espíritu de Dios? Vamos a orar al Señor. Nos vamos a poner de pie, la iglesia, y vamos a orar para darle gracias al Señor. Agradecemos por nuestro hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos a ti la gloria, te damos las gracias por todo lo grande y maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque tú eres real a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en la experiencia gloriosa, maravillosa, de que tú vives en nuestros corazones, de que tú eres real, Señor, que no hay nadie como tú, que perdona los pecados, que rompe las cadenas, que transforma las vidas. Bendice a mi hermano, cámbialo, transfórmalo, hazlo un nuevo hombre, una nueva criatura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Dale esa experiencia gloriosa contigo, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, Señor, bendice tu pueblo y permítanos vivir en esa realidad de que tú vives en nuestros corazones, que no eres un pasatiempo, que eres real a nuestras vidas. Oh, santo eres. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Puede pasar nuestro hermano que hoy se ha entregado al Señor.